son alimentos que llevan con nosotros desde el principio de la historia de la humanidad. Lo que pasa es que en los últimos 80-100 años pues nos hemos olvidado de ellos. Una vez que te metes, te quieres empezar a hacer todo, quieres probar todo, quieres aprender todo y es un mundo que no tiene fin. Empecé a investigar y lo que más me llamó al principio fue la kombucha. Cuando empiezas a dejar un poco el alcohol, cuando bebes menos cerveza, cuando empiezas a cuidarte un poco más, se te queda un vacío y dices voy a beber agua con gas con limón, infusiones frías, café solo frío, pero pues se echa un poco en falta esas burbujitas, esa espuma, algo que en los momentos de ocio pues tengas esa asociación psicológica, ¿no? con un momento de relax, de disfrute. Y me apareció la kombucha. Alguien que quiera iniciarse en el mundo de la fermentación, luego darás unos tips y tal, ¿cuál es el primer paso de iniciación de decir, ¿dónde compro esto? Es decir... Pues mira, yo el primer paso para que todo el mundo se inicie, siempre digo que viene por la boca, es decir, comiéndolo. Tú no te vas a poner a hacer un fermento en casa si no te gusta. Una de las partes esenciales es que son unos alimentos que por norma general están muy ricos y aportan una diversidad a nuestras comidas, una diversidad organoléptica de sabores, de texturas, de olores muy rica. ¿Qué es mejor, un pan integral o de masa madre? ¿No? Son temas diferentes. Integral es que no se ha refinado la harina y de masa madre es cómo se ha fermentado. Tú puedes hacer un pan de masa madre 100% integral. Adicionar algún tipo de edulcorante, por ejemplo, a la hora de tomar algún, en el caso del kéfir, para que seamos prácticos, ¿modifica las propiedades o limita los beneficios? Hay pocos estudios que hablen de las propiedades reales de muchos de alimentos fermentados de forma específica y en humanos ensayos controlados. Entonces, ya que estos estén edulcorados y cuál es la diferencia, creo que no hay ningún tipo de evidencia. Realmente, echar edulcorantes no es sano. Entonces, ¿para qué echárselo a un alimento fermentado? Si te sientan mal, no los consumas. Arregla todo lo que tienes que arreglar con un profesional actualizado y después meter los alimentos fermentados. Total. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Hoy tengo el placer de tener a Javier Maeztu, a ver si lo he dicho bien, quien es docente, dietista y también, ahora hablaremos, fermentista. Y justamente hoy vamos a hablar de muchas cosas relacionadas, muchos aspectos con la microbiota y especialmente de la fermentación. Así que, Javi, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí echando esta tarde, encantadísimo de estar por aquí. Ya se ha pronunciado muy bien el apellido. El apellido que me quería hacer hincapié en esto. Sí. Para empezar un poco en materia, para entrar, para aquellos que no te conozcan, me gustaría hacer una pregunta un poco compuesta, o dos preguntas en la misma, ¿no? Por un lado, te quería preguntar quién es Javier Maeztu, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo has descubierto tu vocación por los alimentos fermentados? Que me resulta muy curioso. Pues mira, te voy a contestar a las dos con una frase. Soy una persona muy curiosa. Soy una persona que desde siempre pues me han llamado la atención cosas que eran diferentes a la norma, ¿no? Entonces yo hace como unos 10 años, diré unos 15 años o así más o menos, empecé a hacer un cambio en la alimentación. Yo antes de eso no me dedicaba a nada de la salud, me gustaba lo justito, de hecho nunca había ni estudiado sobre salud. Yo me dedico al área de las artes, soy violinista como primera profesión, bueno, ahora soy dietista y son muchas otras cosas, pero por aquel entonces solo era violinista, aunque yo mi bachillerato científico lo hice el doble de ciencias. Entonces sí es verdad que me ha gustado mucho la ciencia, pero no me había dedicado profesionalmente a ello. Y hubo un momento en el cual, pues yo creo que como nos ha pasado a muchos los que nos dedicamos a la salud, que dijimos, bueno, hasta aquí, quiero empezar a cambiar. Y cuando estaba viniendo para aquí, para Andorra, y me ha venido un bonito recuerdo que la verdad es que yo creo que había borrado de mi mente, que fue que el cambio de salud empezó aquí en Andorra, porque yo por aquel entonces fumaba. Y mi cambio de salud empezó cuando dejé el tabaco. Y dejé el tabaco porque me vine aquí a Andorra un verano con mi familia, vinimos a hacer rutas por el monte y dije, voy a intentar estar estas 2 semanas que vamos a estar andando por las montañas de Andorra sin fumar. Y ese fue mi primer paso que di hacia una mejor salud. Y me había olvidado totalmente y estaba viniendo para aquí y digo, madre mía, sí, pues mira, es un poco como cerrar el círculo, ¿no? Venir aquí. Y nada, pues empecé, pues eso, como he comentado, antes fumaba, pues dejé de fumar, me costó, empecé un poco con el deporte, empecé a investigar sobre alimentación, me metí un poco en lo que era la dieta paleo, que por aquel entonces estaba justo llegando por España, no era muy conocida, en Estados Unidos
la verdad es que había muchísimo por aquel entonces. Y pues investigando sobre la dieta paleo, pues llegué a los alimentos fermentados, de alguna manera. Había un libro que se llamaba, bueno, se llama, de hecho creo que hace poco lo han traducido al castellano, que no estaba que traducir, pero es un libro que tiene muchísimos años, igual tiene 20 años, se llama Nursing Traditions y es de Sally Fallon. Y ahí pues aparecían alimentos fermentados. Aparecían alimentos fermentados y dije, ¿qué es esto? Entonces, como soy muy curioso, como he comenzado esto, pues empecé a investigar. Y lo que más me llamó al principio fue la kombucha. La kombucha, sí es verdad que cuando estamos haciendo un cambio de alimentación, pues pasamos de... Bueno, estoy generalizando porque es algo que yo después lo he compartido a muchas personas y coincido en estos temas, ¿no? Sí es verdad que cuando empiezas a dejar un poco el alcohol, cuando bebes menos cerveza, cuando empiezas a cuidarte un poco más, siempre es como que se te queda un poco vacío, ¿no? Se te queda un vacío y dices, voy a beber agua con gas con limón, infusiones frías, café solo frío, pero pues se echa un poco en falta esas burbujitas, esa espuma, algo que pues, en los momentos de ocio pues tengas esa asociación psicológica, ¿no? Pues eso, con un momento de relax, de disfrute. Y me apareció la kombucha. Por aquel entonces en España creo que había una marca de kombucha y yo no la conocía. Y lo que hice es pues empecé a hacer kombucha en casa, sin saber ni siquiera cómo sabía la kombucha. Empecé por la kombucha, me salió todo fatal al principio, pues claro, había bastante poca información. No sabía, dice, ¿dónde compras un SCOBY de kombucha? ¿Quién te lo manda? Yo lo compré en una tienda por internet que me venía de fuera, me vino algo que no era, se me pudrió en casa, se me llenó de moho, pues la verdad es que tuve una experiencia pues, bastante mala al principio, pero eso me hizo pues que mi interés pues creciera y poco a poco pues empecé a estudiar y empecé pues eso, en redes sociales a compartir sobre kombucha. Eso hizo que, bueno, una vez que te metes en el mundo de los alimentos fermentados, si hay algún oyente que esté metido lo sabrá, es una vez que te metes, te quieres empezar a hacer todo, quieres probar todo, quieres aprender todo y es un mundo que no tiene fin. De hecho, yo no he tocado el fin, ni lo tocaré nunca en mi vida porque siempre hay muchísimas más cosas por aprender, descubrir y sobre todo experimentar, ¿no? Eso me llevó, la kombucha, me llevó a llevar al kéfir de leche, al kéfir de agua, a los vegetales fermentados, al chucrut, a los pepinillos, al kimchi, después al tema de los mohos, al koji, la salsa de soja, todas las salsas amino, al tempe, bueno, pues te vas llevando pues, por mundos muy diferentes. Hubo un momento en el que en mi casa parecía un laboratorio y después, sí es verdad que volví, siempre cuando te haces, como digo yo, muy friki de un tema y lo vives y te gustas, como que te metes mucho, pero yo tuve mi retorno, ¿no? Tuve como, tenía mi casa llena de aparatos para controlar temperatura, para controlar la humedad, para controlar un montón de cosas y después, pues, vas como volviendo para atrás y te vas quedando con las cosas que realmente te funcionan en el día a día. Obviamente, paralelo a eso, fue todo el crecimiento personal que tuve con la alimentación, estudié dietética y nutrición, empecé a formarme en otros hábitos, empecé a formarme en microbiología de forma autodidacta. Yo siempre he sido muy friki de los estudios científicos, entonces pues desde un principio leí mucho, investigué mucho y empecé a compartirlo. Claro, empecé a compartirlo por redes y por aquel entonces pues aún no había mucha gente que compartía. Yo además al principio pues compartía mis recetas, tampoco hacía mucho más, compartía mis recetas, digo, mira qué rico, esto me gusta, lo voy a compartir. Pero poco a poco, conforme yo iba aprendiendo, pues fui dándole una vuelta a cómo compartía las cosas en redes y todo fue creciendo, fui divulgando más, creé la Academia Fermentista para poder enseñar, para hacer mis cursos, di talleres, empecé a dar talleres presenciales, online. Escribí varios manuales online y todo esto llevo pues poco a poco hasta que publiqué hace unos pocos meses un libro con Alinda Editorial del Grupo Planeta y que se llama Entre Fermentos y hasta aquí, básicamente. Ese ha sido un poquito como el culmen de hasta dónde he llegado con la fermentación, porque ha sido un poco la vuelta, ¿no? Es como te haces muy friki, experimentas mucho, después vuelves. Cuando vas a enseñar, yo es verdad que la parte que más me gusta es la parte de introducir a las personas a aprender a fermentar en casa cosas sencillas, cosas que puedan disfrutar, cosas que puedan introducir en su día a día, que puedan meterlos en su alimentación, que en el fondo me parece algo muy importante porque, número uno, me parece importante el tema del disfrute.
eso no hay que perderlo, yo creo, con nada, de la alimentación, incluso con el deporte, son cosas que el tema del disfrute hay que tenerlo muy arriba y muy presente porque es básico. Pero después, a la hora de crear una adherencia con estos alimentos, que igual no están tan adentrados en nuestra alimentación hoy en día, que después ya hablaremos un poco, que pues, son alimentos que llevan con nosotros desde el principio de la historia de la humanidad. Lo que pasa es que en los últimos 80-100 años pues, nos hemos olvidado de ellos. Pero una vez que empezamos a introducirlos de nuevo en nuestra vida, pues lo interesante es que se queden. Entonces, no todo el mundo ni quiere ni puede montarse un laboratorio en casa. Entonces, yo me he especializado en buscar pues las técnicas, primero, seguras y sencillas, para que todo el mundo en unos pocos minutos pueda hacer fermentados en casa, pueda disfrutarlos y pueda sobre todo incluirlos en su alimentación y en su día a día. Muy bien, justamente estabas hablando de, que también aludes en tu Instagram, tus redes sociales, de la palabra fermentista. Para todos los que no sepan realmente qué es un fermentista, ¿podrías sintetizarlo un pelín? Pues yo creo que un fermentista es lo que quieras que sea un fermentista. La verdad es que no creo que no hay una definición. Yo me considero fermentista, de hecho me considero fermentista antes que profesor, antes que divulgador, antes que dietista. Yo lo de fermentista es lo que más dentro llevo y la etiqueta con la que más identificado me siento. Y básicamente es una persona que disfruta haciendo y consumiendo alimentos fermentados. No hace falta que sea la persona más experta del mundo, pues cualquier persona que quiera adentrarse en este mundo, que quiera aprender, que quiera investigar, que quiera hacer sus propios fermentos y que los quiera incluir en su vida, yo creo que ya se puede considerar un fermentista. Hay muchas personas que creen que la fermentación es algo relativamente nuevo, digo relativamente de centenares de años, pero sin embargo, si uno se pone a estudiar un poquito, se dará cuenta de que en las civilizaciones ancestrales existía ya, de hecho, este proceso de fermentación y tú has dicho que nos acompaña desde el origen de los tiempos. Explica un poquito más esto. Yo hay una frase que suelo decir, a ver si me sale, porque tampoco me acuerdo muy bien cómo la digo, pero es como que la fermentación es como el fuego, es decir, nosotros no lo hemos creado, hemos aprendido a controlarla. Si nosotros vemos en la fermentación, ya se produce en la naturaleza. Vemos animales que se emborrachan comiendo frutas maduras que tienen alcohol. Eso se ha visto desde el principio de la historia de la humanidad y de hecho la mayoría de los alimentos fermentados se han descubierto de una forma bastante pues aleatoria, que sin realmente buscarlo. Y entonces cuando te pones a investigar, dices, ¿desde cuándo llevamos consumiendo alimentos fermentados? Es verdad que es muy complicado poner una fecha, porque ya sabemos que eso se produce en la naturaleza. Entonces, ¿cuándo fue el primer momento? Ahora se cree que fue hace 10 millones de años. En el momento, y esta fecha se cree, sin entrar en mucho detalle, que es cuando nuestros antepasados empezaron a poder metabolizar el alcohol que había en algunas frutas. Esto les dio una ventaja selectiva, entonces podían acceder a más comida. Entonces se cree que en ese momento pues probablemente serían pues, las primeras frutas fermentadas que se consumieron en la historia. A nivel pues un poco más, se ve en todas las sociedades, en todas las culturas. De hecho, se solía poner como el neolítico, ¿no? Pues ya como venía la ganadería, la agricultura, entonces había que conservar el excedente. La fermentación es la forma que se ha tenido a lo largo de la historia de conservar los alimentos. Ha sido una de las formas, junto con el salado, junto con el secado, que han sido pues, las únicas que había. Entonces, por eso ha estado siempre tan presente en la historia de la humanidad. Entonces, ya se sabe que incluso esto es anterior, no se sabe cuánto, pero ya se ven, pues eso, que se hacían bebidas alcohólicas, 3000 años antes de lo que se creía, se hacía un pan ancestral 4500 años antes de lo que se creía. Se están descubriendo y seguramente irán saliendo informaciones arqueológicas que igual nos hacen tirar todavía mucho más para atrás, porque ha sido algo que ha estado presente en todas las culturas de la sociedad desde el principio de la historia de la humanidad. ¿Y por qué? Una de las cosas que me viene a la cabeza preguntarte siempre es ¿por qué las personas cuando se habla de fermentación, lo primero que se les viene a la cabeza, si no se dedican y no están un poco más metidas, es alimento en mal estado o putrefacción? O ¿por qué tenemos asociado este concepto y cuál es la diferencia? ¿Cómo lo explicarías para dilucidar dudas? Pues la diferencia no se ponen de acuerdo en ella ni a nivel de consensos científicos. Entonces, te voy a explicar mi opinión, que es la que yo además dedico bastantes páginas en el libro, porque me parece que es importante crear una línea, ¿no? Una línea
muy clara para saber dónde está la diferencia, ¿no? Por empezar por el principio, hasta hace muy poco tiempo la definición de fermentación estaba asociada a unos productos que eran transformados de forma anaeróbica, es decir, sin oxígeno, por medio de microorganismos vivos, ¿no? Entonces, en este proceso biológico, lo que se podía ver, que las únicas fermentaciones que se podían considerar como tales son la fermentación láctica en la alimentación y la fermentación alcohólica. Después hay otros tipos de fermentaciones, pero no son tan importantes en cuanto a alimentos fermentados. ¿Qué pasa? Esta definición se nos ha quedado bastante corta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de fermentación en alimentación, tenemos otros procesos que han sido creados y transformados por microorganismos vivos que no necesariamente tienen que estar de forma anaeróbica. Tenemos un caso muy claro, el vinagre, tenemos todos los que se producen por los mohos, como el tempe, como el miso, la salsa de soja. Tenemos fermentaciones alcalinas, como puede ser el natto, o tenemos algunas que incluso, como la kombucha, que son fermentaciones mixtas, que tiene que estar en presencia de oxígeno. Entonces, ya se abre mucho la definición. Estamos hablando de alimentos que han sido transformados a través de microorganismos vivos. Entonces, claro, ¿qué otro proceso también se puede producir en alimentos y también se produce por microorganismos vivos? La putrefacción. Es decir, realmente la diferencia entre fermentar con un moho un sustrato y que lo transforme de forma positiva, o que se pudra, pues la diferencia es muy fina. ¿Dónde pongo yo la diferencia? La diferencia la pongo es en que el alimento resultante sea apto para el consumo humano. Es decir, ese alimento resultante es un alimento que nosotros podemos consumirlo, que nosotros podemos asimilarlo, que nosotros podemos digerirlo. No es un alimento que nos hace mal, como pasa en el 100% de las putrefacciones. ¿Cómo podemos saberlo en la mayoría de las fermentaciones? Pues al final, afortunadamente, tenemos la historia, que muchas cosas pues se han ido seleccionando los procesos, ¿no? Y sabemos cómo controlar estos procesos para poder llegar al resultado que nosotros estamos buscando. Entonces, nosotros cuando vamos a fermentar un alimento, yo lo que suelo decir es como que cultivamos microorganismos sobre un sustrato, como quien cultiva un jardín y echa unas semillas, ahí crecen unas plantas que después nos las comemos, pues hacemos lo mismo con los alimentos. Y estos alimentos, lo que sucede es que estos microorganismos los transforman, ¿no? Los predigieren, los metabolizan y los transforman. Para que estos microorganismos puedan hacer este proceso, lo que hay que hacer es crear un entorno selectivo. Entonces tenemos que saber para qué microorganismos necesitan qué condiciones para que estos puedan crecer y no otros microorganismos que no nos interesan. Y esto en cada tipo de fermentación es diferente. Entonces ahí viene un poco preguntas, ¿qué es ser fermentista? Pues conocer todos estos procesos, conocer estos microorganismos, conocer qué condiciones tienes que dar en cada una de las fermentaciones para poder facilitar a los microorganismos que nos interesan para que transformen estos alimentos y que den como resultado estos alimentos fermentados que tanto disfrutamos todos después. ¿Y qué pasa con estos microorganismos cuando fermentan? Es decir, ¿acaban muriendo? Me viene a la cabeza, ¿eh? ¿Cómo? No sé si es una pregunta que te han hecho, no tengo ni idea, ¿eh? Pero... Pues mira, de forma muy sencilla, como nosotros comemos alimentos, ellos hacen lo mismo, lo que pasa que a nivel microscópico. Lo que hacen es metabolizan los alimentos, se los comen. Entonces se los comen y nos dan unos productos que pues, ya están más predigeridos, después tienen ciertos subproductos y después algunos de ellos, si no se pasteurizan, pues siguen teniendo microorganismos vivos. No todos, si se calienta o si se cocina, pues estos microorganismos se inactivan, pero si no se calientan o a la hora de consumirlo no es necesario cocinarlo, como puede ser por ejemplo en el caso del tempe, que se consume casi siempre cocinado, pues nosotros consumimos esos microorganismos vivos. Siguen ahí hasta el final. Sí es verdad que cuando, después ya sería entrar mucho en detalle, dependiendo del tipo de fermentación, de cómo se haya hecho, pues tiene más cantidad o menos de microorganismos vivos, depende cómo lo conserves, conserva más o menos, y después también dependiendo del tipo de fermentación, es decir, si es una fermentación ácido-láctica, si es una acética, si es una mixta, si es una alcalina, pues las cantidades de microorganismos y los tipos, por supuesto, varían muchísimo.
¿Y cómo se accede a esto? Es decir, antes tú decías, lo cogí por internet, tal. Alguien que quiera iniciarse en el mundo de la fermentación, luego darás unos tips y tal, ¿cómo lo hace? O sea, tiene que generar, sabemos, el entorno controlado donde se tengan en cuenta ciertas variables, ¿no? Entiendo temperatura, el entorno, etcétera. Pero, ¿por dónde? ¿Cuál es el primer paso de iniciación de decir, ¿dónde compro esto? Es decir... Pues mira, yo el primer paso para que todo el mundo se inicie, siempre digo que viene por la boca, es decir, comiéndolo. Tú no te vas a poner a hacer un fermento en casa si no te gusta. Entonces, lo primero que hay que hacer es experimentar. Buscar, ya sea en supermercados especializados o incluso cada vez está viendo en supermercados generalistas más productos fermentados, o pero algún artesano que sepas en tu ciudad que hace alimentos fermentados y que los puedas comprar. Entonces, lo primero que yo recomendaría a las personas es que probaran y que disfrutaran de ellos, es decir, que probaran los diferentes tipos de alimentos, de vegetales fermentados, que los compararan con los encurtidos que venden en la mayoría de los supermercados, que vieran las diferencias, que probaran un kimchi, que probaran una kombucha de buena calidad, a ser posible casera. Después ya hablaremos como en el supermercado, también como este mundo está creciendo mucho, la industria alimentaria se está metiendo, entonces cada vez es más complicado, por un lado, cada vez es más fácil acceder a alimentos fermentados y también cada vez es más complicado pues, conseguir fermentados de calidad, por así decirlo. Parece que debería ser que cuanto más alimentos fermentados hay, mejores tiene que haber, pero desafortunadamente ya sabemos que la industria no funciona de esa manera. Entonces, pues, como por ejemplo en el caso de la kombucha, cada vez vemos que es más complicado conseguir una kombucha de calidad. Animaría a las personas que se compraran un bote de miso de verdad, no la sopa que venden en el supermercado, que eso ni es ni miso ni absolutamente nada. De hecho, ahora acabamos de pasar por un supermercado y acabo de ver tres sopas en polvo de miso y ninguna de las tres era realmente una sopa de miso. Una por lo menos llevaba miso liofilizado, entonces, bueno, algo llevaba una, pero otras ni eso. Que busquen productos de calidad, que los prueben y que intenten integrarlos en su alimentación. Eso es lo principal. Si ya los han probado y se animan a hacerlos, pues ahí escoger una buena guía, una persona que les enseñe. Tampoco quiero hacer publicidad de mi libro, pero por ejemplo, mi libro es hablo mucho de lo que no se ha hablado hasta ahora en los libros de fermentación, porque hay muchos de recetas, de muchas cosas, pero no había un libro de divulgación científica sobre alimentos fermentados. Entonces hay una primera parte que es todo de historia, una segunda parte donde hablo de otros procesos que me parece muy importante que todo el mundo tiene que conocer, y la gente se mete en el mundo de la fermentación sin conocer estos procesos, y ahí es donde vienen los grandes problemas de se me ha contaminado, ha habido un problema, esto es peligroso. Entonces yo he hecho mucho hincapié, toda la segunda parte del libro, en conocer qué microorganismos tienen parte, todos ellos, qué tipos de fermentaciones, cómo intervienen estos microorganismos en estas fermentaciones y sobre todo qué aplicaciones para la salud puede tener, ¿no? Entonces, pero yo no lo quería dejar en la teoría. Entonces la tercera parte es una parte práctica, en la cual pues doy como tips sencillos para que todo el mundo que quiera, desde un primer momento, pueda aprender, ¿no? Enseño a ir al supermercado, es decir, cómo elegir buenos alimentos fermentados, sea cual sea. Hablo del miso, del tempe, de la kombucha, del yogur, del kéfir, de todos, o por lo menos de todos los que son relevantes y que se pueden encontrar en supermercados. Y después enseño a hacer ciertas preparaciones, como la kombucha, vegetales fermentados, chucrut, cebollas encurtidas, fermentadas, enseño a hacer kéfir de agua, enseño a hacer kéfir de leche, y después también la última, ya doy como un montón de ideas de cómo integrarlos en tu alimentación, ¿no? Entonces, pues me parece una forma sencilla, después ya cada uno pues que se haga, si quiere experimentar más de vegetales fermentados, pues hace un curso de vegetales fermentados con una persona que sepa que tiene confianza, un curso, un taller, se compra, hay libros buenísimos de recetas, está la guía de Noma, está los libros de Sandor Katz, hay mucho material por allá, pero sí es verdad que es lo que comentas, ¿no? Esta entrada muchas veces es como que da un poco, ¿por dónde empiezas, no? Entonces, ese es el punto. Yo el primer punto, probarlos, y segundo, empezar con cosas sencillas que puedas entregar en tu día a día. Una pregunta, no sé si lo has... si quizás te ha dado por investigar esto, no lo sé, te la lanzo así porque me ha venido a la cabeza. ¿Por qué hay algunos alimentos fermentados que son, ¿cómo te lo explico? Nos gustan tanto y otros nos gustan tan poco? ¿Tiene mucho que ver con la clase de microorganismos? Porque, por ejemplo, sin ir más lejos,
a mi pareja le gusta el kéfir, igual que a mí, nos gusta mucho el kéfir, a mí me encanta el vinagre y a ella no. Entonces pienso, ¿qué diferencias o dónde se explica en los microorganismos? Pues yo creo que como toda en alimentación es cuestión de gustos. No creo que haya bueno, por lo menos no hay ningún estudio que yo conozca que hable de la relación entre la percepción organoléptica de ciertos productos con los microorganismos que este contenga, sino creo que viene por un lado por la cultura. Los alimentos a los que hemos estado expuestos desde que somos pequeñitos, pues tenemos una predilección, porque hemos crecido con ellos, porque hemos sido educados. De hecho, yo creo que me gustan otros alimentos fermentados porque en mi casa se consumían muchos alimentos encurtidos, que después hablaremos, que son alimentos que son conservados en vinagre. Entonces, yo desde muy pequeñito también, tenía el gusto de todos los pepinillos, las cebolletas, boquerones, todo. Entonces, claro, yo creo que he crecido con y tengo unas asociaciones psicológicas muy fuertes a este tipo de alimentos, pero pues hay otros alimentos fermentados que no son tan ácidos, porque no todos los alimentos fermentados producen ácido láctico o ácido acético. Hay, ¿verdad?, un porcentaje muy alto que sí, pero hay otros que no. Entonces, hay una parte muy cultural también, como comentábamos antes fuera de cámara, como aquí en la península ibérica con el queso caprales, el roquefort, en Europa en general, que son alimentos fuertes, son alimentos que producen un olor muy fuerte y que en otras partes del mundo pues les crean muchísimo rechazo, incluso decir, esto está podrido, esto está malo. Pero nos pasa a nosotros lo mismo con otros alimentos fermentados, como por ejemplo el natto de Japón, que consumen allá prácticamente siempre a la hora de desayunar. Entonces es un alimento que son unas habas de soja que se han transformado por medio de Bacillus subtili variedad natto, que es una fermentación alcalina que produce un olor casi como amoníaco. Es muy fuerte, pero allá se les hace la boca agua. Y a nosotros, como nos crea rechazo, ¿no? Entonces creo que hay una asociación cultural muy fuerte y después una parte de educación, de lo que hemos crecido y después a lo que nos hemos expuesto de adultos, porque siempre si hay alimentos que no nos gustan, pero le vamos dando oportunidades, al final hay gustos que son adquiridos, entonces pues a veces de comer, le coges el gusto a ciertas cosas. Vale, ahora te voy a hacer una pregunta que estoy seguro que te han hecho muchas veces, pero que bueno, que la gente que vea el podcast se entere. Me gustaría que hablaras por una parte los beneficios de los alimentos fermentados y también por otra parte de los peligros. Vale. El tema de los beneficios es muy amplio, entonces voy a intentar hacer una generalización, porque no podríamos entrar de forma muy detallada. Sí es verdad que cuando hablamos de alimentos fermentados, como ya hemos ido viendo en la entrevista, no se puede, lo de generalizar a veces es complicado, porque hay muchos tipos de alimentos, es como hablar de los alimentos en general. Hay muchos, no es lo mismo una manzana que un filete, o un pescado que un cereal. Los alimentos fermentados, sí es verdad que tienen ciertas características comunes y ciertos beneficios comunes, que son en los que vamos a profundizar, pero también cada uno de ellos tiene sus propias características, sus propios subproductos. Entonces lo interesante de la ciencia es que poco a poco está haciéndolo, pero bueno, queda muchísimo, que cada uno de ellos empiece a investigarlos por separado para ver cuáles son los beneficios de cada uno de ellos, ya sin hablar en algo en general, ¿no? Entonces, cuando hablamos de alimentos fermentados, casi todo el mundo empieza los probióticos, los microorganismos vivos son buenos para la tripa, para la digestión, todas estas cosas, ¿no? Yo aquí voy a lanzar primero una lanza a favor, que no todos son los microorganismos vivos, los alimentos fermentados son muchísimo más que eso, y por eso yo, cuando divulgo, me gusta empezar por las partes que me parecen son las esenciales. Y antes de hablar de los beneficios, lo he mencionado antes, pero una de las partes esenciales es que son unos alimentos que por norma general están muy ricos y aportan una diversidad a nuestras comidas, una diversidad organoléptica de sabores, de texturas, de olores muy rica, y que a muchas personas que pues igual tienen una alimentación un poco monótona o aburrida o quieren experimentar en la cocina, pues les van a aportar un mundo terrible. Entonces creo que eso es algo que, como he comentado antes, empezamos por la boca y eso hay que tenerlo en mente, ¿no? Entonces, si hiciéramos así un resumen, ¿no?, de los beneficios de los alimentos fermentados, podríamos hablar de tres aspectos o tres generalizaciones que son como muy importantes. El primero es que
que pasa por una predigestión. Lo hemos comentado que los microorganismos como que se los comen, ¿no? Entonces los predigieren. ¿Qué pasa cuando predigieres un alimento? Lo primero, que al estar predigerido, valga la redundancia, los micronutrientes, las vitaminas, los minerales están muchísimo más disponibles. Entonces, cuando nosotros consumimos estos alimentos, vamos a asimilarlos muchísimo mejor. Entonces nos vamos a beneficiar muchísimo más de los beneficios intrínsecos que ya tenía el alimento de origen. Pero es que la alimentación también elimina la gran mayoría de antinutrientes, es decir, por ejemplo, el ácido fítico, en el pan o en las legumbres, se elimina unos porcentajes altísimos. Entonces, estos alimentos que igual muchas personas pues les costaba digerirlos o no les sientan del todo bien, se vuelven también mucho más biodisponibles. Entonces al digerirlos podemos asimilarlos y podemos aprovecharnos de los beneficios reales que puede tener ese alimento. Pero es que además, sin entrar en antinutrientes, hay muchos componentes, como puede ser el gluten, como pueden ser los carbohidratos fermentables, como pueden ser los oxalatos, que igual a personas sin patologías pues no les perjudican, pero son partes de alimentos, diferentes sustancias que suelen ser duras, ¿no?, para digerir. Pues la fermentación también las degrada, entonces hace que estos alimentos en general sean mucho más biodisponibles por todas estas cosas que he comentado. Por otro lado, bueno, si querías preguntar... Me ha surgido una pregunta así esporádica cuando has dicho del gluten. Entonces, ¿un pan fermentado de masa madre tiene menos... O sea, puede ser más tolerable para esta clase de personas sensibles al gluten? Sí, o... sí, es verdad que el tema del pan es como complejo, ¿no?, porque da para mucho y de hecho hay mucha desinformación y se ven artículos muy complicados. Si quieres entramos un poquito y después seguimos con el tema de los beneficios. El pan, sin entrar a valorar si es un alimento interesante o no, que sí es verdad que es un alimento que yo personalmente no consumo, pero el pan que se hacía a lo largo de la historia de la humanidad no es el pan que se consume hoy en día, no es el pan de chicle que se vende, el pan de gasolinera, ¿no? El pan de hoy en día, de hecho incluso hasta que los que te venden como panes buenos son panes que se hacen con una levadura que es Saccharomyces cerevisiae, que produce una fermentación de tipo alcohólico, que después, que eso es lo que hace que esta fermentación cree ese CO2, que se hinche, que se eleve el pan, y después cuando se produce la cocción del pan, pues el alcohol se evapora y es lo que conocemos como el pan. Pero ese pan realmente no ha fermentado muy poquito. Yo de hecho solía decir, es que ese pan está crudo, y me dijeron, no puedes decir crudo porque se cocina. Digo, bueno, pues da igual, para mí, desde mi punto de vista fermentista, es como si estuviera crudo, porque no ha pasado por una fermentación. El trigo es un cereal, pues eso, que tiene gluten, pero tiene ácido fítico y tiene pues muchas sustancias diferentes que cuestan de digerir. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad se ha consumido trigo y no todo el mundo estaba con SIBO y con intolerancias y con muchas cosas. Obviamente es algo multifactorial, no se puede decir que es por la falta de fermentación, pero bueno, no se sabe, de hecho, de dónde viene toda esta avalancha que hay ahora mismo que ha aumentado las personas que realmente desarrollan la celiaquía, personas con intolerancia al gluten. Todo esto es multifactorial y, vamos, sería una barbaridad decir que viene solo de la fermentación, pero bueno, es uno de los factores que se cree, porque a lo largo de la historia de la humanidad, el pan se ha realizado por otro tipo de fermentación que es muy diferente, que es la de la masa madre. Sí es verdad que hay que puntualizar que, por ejemplo, en Egipto se ha visto que se utilizaba la levadura cerveza para fermentar cereales, de forma... La gente no tenía una cervecería en su casa, entonces se fermentaba con masa madre. ¿Qué es masa madre? Masa madre es una harina que de forma espontánea se ha ido fermentando. Al fermentarse, microorganismos que aparecen ya en la superficie del cereal, en el medio ambiente, se van asentando en esa colonia, ¿no?, de microorganismos. ¿Qué microorganismos hay ahí? ¿Saccharomyces cerevisiae? Sí, pero no únicamente. Se han visto, de hecho se están estudiando masas madre que tienen hasta más de 100 especies diferentes de microorganismos. Entonces tenemos levaduras, de muchos tipos de levaduras. Tenemos bacterias acidolácticas, como puede aparecer en el yogur, puede aparecer en el kéfir, puede aparecer en los vegetales fermentados, y de muchos tipos que solo aparecen en la masa madre. E incluso se está estudiando que aparecen hasta bacterias acidoacéticas. Entonces ya vemos que, claro, cuando tú pones a fermentar un pan con este compendio de microorganismos vivos, y además haces una fermentación larga, que es como se hace en este tipo de fermentaciones porque necesita más tiempo,
el pan se predigiere. Todos estos microorganismos trabajan en simbiosis para predigerir este pan. ¿Qué pasa? Que después, cuando este pan lo consume una persona, pues ya está, ya no tiene estos nutrientes, antinutrientes o proteínas que muchas personas pues, les cuesta digerirlas. Entonces sí se digiere muchísimo mejor. Y esto me parece importante en recalcar que muchas personas dicen, ¿y qué es mejor, un pan integral o de masa madre? ¿No? Son temas diferentes. Integral es que no se ha refinado la harina. Y de masa madre es cómo se ha fermentado. Tú puedes hacer un pan de masa madre 100% integral, que es como de hecho se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad, que aunque se haya hecho algo de refinamiento, el refinamiento que se hace ahora en las harinas no es el que se hacía antes por la maquinaria que había. Entonces siempre ha sido, por lo menos parcialmente integral, siempre se ha consumido la harina. Entonces son temas diferentes. Integral hace referencia al refinamiento de la harina, si tiene la fibra o se la han quitado, y si es de masa madre, hace referencia a la fermentación, y un pan de masa madre se puede fermentar tanto de harina refinada como de harina integral, que son conceptos que muchas veces dicen, ¿cuál es mejor o peor? Son cosas diferentes. Vale. Sí. ¿Alimentos fermentados y encurtidos son lo mismo o existen diferencias? Vale, por partes. No, claro, es que ahora estoy pensando que me he quedado un poco con lo de los beneficios, he hablado de la predigestión. Entonces, mira, voy a aprovechar, te voy a contestar esta pregunta y después lo uno con la siguiente, ¿no? Los alimentos encurtidos no son alimentos que están fermentados. ¿Por qué? Los alimentos fermentados, ya hemos comentado que pasan por una transformación, y esta transformación, esta predigestión, la producen unos microorganismos vivos. Esto se da creando una serie de condiciones. Estamos hablando en este momento, obviamente, de los vegetales, es decir, una cebolla encurtida o fermentada, un chucrut encurtido o fermentado, unos pepinillos fermentados o encurtidos, ¿no? En el proceso de encurtir no se produce esta transformación, porque lo que hacemos es cogemos un vegetal, le echamos un medio ácido, que normalmente es vinagre, que el vinagre a su vez es un alimento fermentado, pero en este contexto no actúa para transformar el alimento, actúa como conservante porque tiene un pH muy bajo. Se puede utilizar también ácido cítrico, se puede utilizar ácido láctico, que ya está ácido, pues se coge el ácido láctico y se ponen los vegetales en el ácido láctico, es decir, no son los microorganismos vivos que producen este ácido láctico. Entonces, el alimento fermentado pues, se produce por una transformación y tiene una serie de beneficios que ya hemos comentado que unos es esta predigestión, ahora comentaremos cuáles son los subproductos que se producen, porque estos microorganismos producen subproductos, son a su vez muy beneficiosos y a su vez hay microorganismos vivos. Los encurtidos han sido alimentos que han sido conservados, que si solo llevan vinagre y agua, pues son alimentos perfectamente saludables, no hay absolutamente ningún tipo de problema, pero ¿qué pasa cuando vamos al supermercado? Que la mayoría de encurtidos, primero fermentados no solemos encontrar, suelen estar casi todos encurtidos los vegetales. Pero es que además les echan muchísimos aditivos, vemos que ya no solo tienen azúcar, que tengan, pero es que la mayoría tienen glutamato monosódico, tienen muchos potenciadores de sabor, llevan muchos conservantes, llevan aromas. ¿Por qué llevan todo esto? Porque en el fondo lo que intenta es imitar a los alimentos fermentados. Los alimentos fermentados ya tienen este umami, ya se ha producido esta degradación de los carbohidratos, de algunas de las proteínas, que producen estos aromas, se conservan ya por el ácido láctico que se producen, entonces no necesitan nada más estos alimentos fermentados. En cambio, los alimentos encurtidos suelen ser un poquito más planos y se les suele, pues primero, para que tengan más vida en lo que es en la estantería, para que sean más homogéneos, para que organolécticamente sean más fuertes y enganchen más en el sabor, y también para que tengan pues, una diversidad mayor de sabores, ¿no? Entonces, vemos que un alimento encurtido pues puede ser perfectamente saludable, no tiene nada que ver, ni tiene los beneficios que tiene un alimento fermentado, pero cuando vamos a comprarlos nos tenemos que asegurar que si compramos un encurtido, pues efectivamente sea pues con vinagre y un poquito de agua y ya está. Porque, bueno, no sé si quieres comentar algo. No, es que también has dicho otra cosa que me parece un punto interesante porque la gente desconoce esto. Y me lo han preguntado y es curioso porque es una de las pocas preguntas que no he sabido responder y te la voy a aprovechar para hacértela a ti. A ver. Adicionar algún tipo de edulcorante, por ejemplo, a la hora de tomar en el caso del kéfir, para que seamos prácticos, ¿modifica las propiedades o limita los beneficios? Es decir, alguien que se tome un kéfir con sus avellanas y le ponga un poco de eritritol,
A ver, yo como dietista no soy nada fan de los edulcorantes. Da igual que sea eritritol, da igual que sea stevia, porque modifican la percepción sensorial de los alimentos. Entonces yo lo que considero que antes de echar, por ejemplo, decir, voy a comer kéfir y voy a echarle eritritol para poder comérmelo. Bueno, igual antes de comer kéfir, prueba a estar unos meses consumiendo un yogur de cabra natural y acostumbrarte a que los sabores, que, por ejemplo, yo a mí ahora mismo un yogur natural me sabe dulce, porque sigue teniendo lactosa, sigue teniendo azúcares, el yogur natural es dulce. Si es verdad que estamos tan acostumbrados a comer todo tan edulcorado, todo con tanto azúcar, que nos parece ácido un yogur, pero en realidad que a un yogur se le echa azúcar es una verdadera barbaridad, porque el yogur ya es dulce de por sí. Entonces, un kéfir es todavía menos dulce. Entonces, yo primero aconsejaría pues, probar con alimentos fermentados, como por ejemplo un yogur que no es tan dulce. Después, cuando te acostumbres, pruebas con el kéfir y que quieres endulzarlo, pues le echas pues unas fresas, le echas un poco de piña, le echas algo de fruta que le pueda endulzar un poquito el kéfir y te lo puedas comer pues, un poquito más a gusto. Si modifica las propiedades, no creo que no hay absolutamente ningún estudio que vea... primero, hay pocos estudios que hablen de las propiedades reales de muchos de alimentos fermentados de forma específica y en humanos, ensayos controlados. Entonces, ya que estos estén edulcorados y cuál es la diferencia, creo que no hay ningún tipo de evidencia. Lo que yo puedo deducir, si se está hablando cada vez más de los probables riesgos o potenciales riesgos que tienen algunos edulcorantes, como edulcorar alimentos, aunque no haya evidencia de que perjudiquen algunos edulcorantes a la microbiota, vemos que con el tema del metabolismo, de la glucosa, vemos que realmente echar edulcorantes no es sano. Entonces, ¿para qué echárselo a un alimento fermentado? Entonces, yo creo que a nivel de propiedades, de si los microorganismos sobreviven más o menos, supongo que si le echas aspartamo, y hay estudios en los cuales dicen que el aspartamo es malo para la microbiota, pues no es muy lógico tomarte un alimento que en principio va a favorecer a esta diversidad de tu microbiota echándole un producto que ya hay muchos estudios que lo perjudican, es un poco contradictorio. Entonces, yo creo que eso es lo que te puedo decir. Perdona que no te pueda decir algo más específico, porque creo que no se puede decir algo más específico. Por eso es que esta es una pregunta que me hicieron en redes sociales y no sabía qué contestar, porque me decían, yo soy muy fan del kéfir, perfecto. Le añado frutos rojos, perfecto, perfecto, pero le añado un poco de eritritol. ¿Esto limita los beneficios? Y la verdad es que tampoco quería... No, y de hecho, ahora se me está viniendo a la mente, hay algún estudio en yogures, obviamente, como las multinacionales venden yogures, entonces hay muchos estudios en yogures, en los cuales hablan, por ejemplo, que cuando a un yogur se le adiciona un probiótico, el efecto de ese probiótico se mantiene, aunque ese yogur sea con azúcar, por ejemplo. Pero eso no significa que yo vaya en ningún momento a recomendar tomarte ese yogur con azúcar. Si quieres endulzarlo, le echas unas frutas. Vale. Y si no, natural. Y luego otra cosa respecto a esto, el proceso de fermentación convierte la lactosa en ácido láctico en algunos lácteos, ¿cierto? ¿Esto los vuelve bastante opciones más interesantes o quizás, sobre todo para personas más sensibles a la lactosa, que no intolerantes? ¿Pueden ser opciones? Sí, de hecho, cuando hablábamos, y te lo voy a unir con el segundo punto que no hemos hablado todavía, de los beneficios de la fermentación, en el primer punto hablábamos que hay ciertas sustancias como el gluten que se digiere o los oxalatos que se ha visto que se degradan hasta un 80% en la fermentación, que también hay que decir que con la cocción también se degradan los oxalatos, que ahora hay mucha moda con los oxalatos. Pero es verdad que con la cocción también se degradan muchas vitaminas y con la fermentación se mantienen muchas vitaminas. Entonces, yo siempre soy muy partidario, muy fan, como puedes comprobar, de la fermentación. Eso pasa también con la lactosa. Los microorganismos digieren parte de esta lactosa y hace que estos alimentos se vuelvan mucho más digeribles. Todos, ya sea el yogur, el kéfir, los quesos, todos al pasar por este proceso de fermentación, esta lactosa ha disminuido, entonces, a no ser que tengas una intolerancia muy grande, muchos de estos alimentos fermentados se toleran muchísimo mejor. Y de hecho, ha sido una de las razones que se cree por las cuales se empezaron a fermentar los lácteos. El primero fue conservarlos, porque la leche, sobre todo la leche cruda, es muy perecedera, entonces en el momento que se fermenta ya se produce ácido láctico, baja el pH y se conserva muchísimo mejor.
Pero por otro lado, también se cree que se vio que antes, si ahora hay personas que son intolerantes a la lactosa, se cree que hace 10.000 años el porcentaje era muchísimo más alto. Entonces era una forma de este alimento que sentaba pues bastante regular a muchísimas personas que lo digirieran mucho mejor. ¿Y esto qué hace? Al fermentarse la lactosa, venimos al segundo punto, que antes hablaba que había como 3 puntos, ¿no? El primero la predigestión, el segundo son los subproductos. ¿Qué son los subproductos de la fermentación? Pues estos microorganismos, cuando digieren estos azúcares principalmente, producen pues cositas que a nosotros nos gustan bastante y a nuestro sistema digestivo le gusta bastante. Como bien has comentado, el ácido láctico. El ácido láctico en los estudios separados, o incluso el yogur, pues eso, que es antioxidante, antiinflamatorio, tiene muchísimos beneficios, ¿no? Pero el ácido láctico se produce en los lácteos, que lo del láctico no viene de fermentar la leche porque tiene lactosa, que también se suele confundir. El ácido láctico, la fermentación ácido láctica viene porque se produce ácido láctico, aunque se produzca en lácteos que tienen lactosa. Es un poco trabalenguas. Pero, por ejemplo, tenemos el vinagre, se produce ácido acético, que también hemos visto que tiene pues, muchos beneficios. En la kombucha tiene ácido glucónico y glucorónico y sucínico, y vemos que hay muchísimos ácidos orgánicos que su consumo son muy beneficiosos para la salud. Se ha visto también que también se producen algunas vitaminas en muchos fermentos. Por ejemplo, en algunos chucruts aumenta el nivel de vitamina C. En el nato, K, ¿no? ¿qué? Vitamina K también, ¿no? Entiendo. Ahí va. Claro. No, vitamina K, especialmente en el nato, en el que hemos hablado al principio de la fermentación alcalina de las habas de soja, bueno, que se puede hacer con otro tipo de legumbres también. La vitamina K2 del nato es el alimento, se considera el alimento con más vitamina K2 del mundo. Sí es verdad que aumenta en muchos alimentos fermentados, como pueden ser los quesos, pero la diferencia es tan abrumadora que realmente podemos decir que el alimento número 1 en cuanto a vitamina K2 que producen los microorganismos es el nato. Y bueno, después hay pues eso, compuestos bioactivos, péptidos bioactivos, se producen pues bastantes cosas, ¿no? Y aquí, como puedes comprobar, hasta ahora llevamos, no sé, casi 20 minutos hablando de los beneficios y no hemos mencionado todavía los microorganismos vivos. Y sí es verdad que es una parte muy importante, pero sí me parece que es secundaria, no es la principal, ¿no? Porque se ha visto que el consumo de alimentos fermentados con microorganismos vivos, lleguen o no vivos, porque no siempre llegan todos vivos, ya se ha visto que muchísimos sí. Antes decía, no, en el estómago, el ácido del estómago mata a todos. No es verdad. Muchos llegan vivos hasta el colon. Pero no necesariamente todos tienen que llegar vivos. Este contacto con muchos de estos microorganismos, aunque sean ajenos a nuestro sistema digestivo, hace que nuestra microbiota es como que se entrene y se vuelva más diversa. Y al final, cuando estábamos hablando, seguro que has tenido algún otro experto creo que vino Lucía Redondo al podcast y a hablar de microbiota, muchas veces se dice, ¿qué es una microbiota sana? ¿Qué está? Lo que siempre se habla y lo que se está viendo es lo que interesa la diversidad. Claro. Claro, y ahí ya nos vamos un poco a la parte más de microbiota, que cuando conseguimos esta diversidad, se está viendo pues eso, que la inflamación baja, los marcadores inflamatorios bajan, se ve que pues, tiene efectos directos pues, con muchas patologías de la piel, todo lo que tiene que ver con la inflamación, el sistema inmune, el metabolismo mejora, el perfil lipídico mejora, los valores de LDL bajan, HDL suben, triglicéridos bajan, el metabolismo del azúcar, la glucosa, las curvas de la glucosa bajan. Se está viendo pues, en muchísimos aspectos que tiene una mejoría y además ahora se está estudiando muchísimo, apareció el primero, es importante, en 2023 estudio y ahora apareció en 2024 otro, muy interesante, un metaanálisis donde se habla del consumo de alimentos fermentados con microorganismos vivos y salud mental, porque claro, cuando se vuelve la microbiota más diversa, ya sabemos que hay un eje intestino-cerebro, el cual estamos perfectamente conectados, pero nunca se había hecho un estudio realmente que hablara de alimentos fermentados con la salud mental o con la percepción del estrés. Ya se vio en un estudio en 2023 que realmente en pacientes que presentaban estrés, el consumo de alimentos fermentados con microorganismos vivos mejoraba la percepción del estrés y ahora se está empezando a estudiar en muchísimas otras patologías y diversidades mentales que realmente hay una influencia y hay una conexión y hay un potencial, ¿no? Que es, de hecho, este último estudio de 2024, creo que, si no recuerdo más, concluía
que obviamente no se puede señalar y decir tienes que consumir este alimento fermentado para mejorar la depresión, sería algo bastante absurdo, pero vemos que realmente hay una influencia directa y se está investigando para que en un futuro estos alimentos se puedan incluir para el rango de pues, materiales y características que se puedan utilizar en los diferentes pacientes, como una más que realmente estamos viendo que hay una conexión directa y un beneficio directo que hasta ahora prácticamente se desconocía. Antes has hablado, ha habido un punto que me ha parecido muy interesante, y digo muy interesante porque yo desde la experiencia clínica he visto pacientes. Antes hablabas de que bueno, esa fermentación del ácido, de la lactosa en ácido láctico permitía que personas no intolerantes, pero sí sensibles, pudieran tolerar mejor alimentos fermentados, como el kéfir, yogures, etc. Yo algo curioso que te quería preguntar también en el podcast de hoy es si al estar predigeridos muchas veces estos alimentos fermentados se pueden utilizar en patologías inflamatorias intestinales o patologías digestivas, porque yo he tenido clientes con SIBO, que sin embargo, ahí depende de dónde el protocolo que sigas, el kéfir se desaconseja totalmente, y sin embargo el kéfir lo toleraban muy bien. Y entonces yo decía, ¿a ti te sienta bien? Sí, sí, seguro, sí, sí, el kéfir he identificado que me sienta, pero no, es que es una dieta baja en FoodMaps. Es igual, ¿te sienta bien el kéfir? Pues justamente será por esa predigestión. Entonces me parece súper curioso. Sí, de hecho se suele hablar mucho, de hecho aparece, en guías clínicas no, o sea, son, perdona por la palabra, pero son casi habladurías, es decir, no se pueden consumir alimentos fermentados cuando tienes SIBO. ¿Dónde lo pone? ¿Qué estudios hay? No hay nada, absolutamente nada, no hay ningún estudio. De hecho, los pocos estudios que hay en ese sentido básicamente dicen todo lo contrario. Entonces, ¿se puede consumir con SIBO? ¿Se puede consumir con patologías digestivas? Pues depende. Primero, ¿de qué alimentos fermentados estamos hablando? No es lo mismo un kéfir que un yogur, es que incluso con los lácteos estamos hablando que un yogur no se metaboliza toda la lactosa, es decir, no se consume toda, se consume una parte, sigue teniendo lactosa. Pero un kéfir se consume más, y en un queso curado todavía más. ¿A más fermentación mejor entonces, digamos? Sí. Cuanto más fuerte es el fermentado, más normalmente más se ha predigerido. Pero lo que se está viendo es que dicen, no, es que si tienes, claro, como el SIBO es un sobrecrecimiento del intestino delgado de microorganismos, lo que no quieres es echar más microorganismos. ¿Por qué no? Estamos viendo que el SIBO es una disbiosis. De hecho, no tampoco quiero entrar mucho en tiempo porque me ha chivado un pajarito que vas a tener una invitada muy importante en unas semanas y ella lo hablará muchísimo mejor. No quiero hacer ningún spoiler. Pero el SIBO no es que tengamos un sobrecrecimiento, porque es una disbiosis, hay un sobrecrecimiento pero porque hay un desbalance, ¿no? Entonces se está viendo que incluso el tratamiento con probióticos del SIBO es altamente efectivo, entonces... Más que antibióticos incluso, sí, exacto, estoy leyendo. Se está viendo en los últimos estudios, sí, de hecho ahora de esta invitada estuve en una conferencia suya, estuve hablando con ella mucho y se está viendo, y la efectividad es muy alta, entonces eso desmonta un poco esta creencia de es que es un poco lo de lo que se come se cría, ¿no? Es un poco... sí, no, pues no tiene nada que ver, porque de hecho se está viendo que muchas personas se pueden beneficiar altamente de consumo de alimentos fermentados en procesos pues, como SIBO o en algunas patologías digestivas. Se está viendo, hace poco pues, veía un estudio que se veía del consumo de kimchi con enfermedad de Crohn, se ve de enfermedad inflamatoria intestinal, se ve pues diferentes, se está viendo en diferentes, falta mucho por descubrir. Pero lo de que no se pueden consumir es algo bastante absurdo que se ha metido en la cultura popular de la dietoterapia y de la nutrición y no tiene absolutamente ningún tipo de evidencia científica. Había otro punto que quería comentar que, bueno, después me acordaré, era sobre esto, pero ya sí. Y te quería preguntar aquí un subgrupo un poquito más complejo, que es las personas con intolerancia a la histamina. ¿Cómo lo ves, los alimentos fermentados? Pues mira, es cierto que algunos alimentos fermentados producen histamina. De hecho, cuanto más se fermente, más histamina tienen. Aquellos que se han utilizado ingredientes de procedencia animal suben mucho la histamina, como algunos kimchi que llevan salsa de pescado, por ejemplo, pero no todos tienen
una histamina alta. Entonces, cuando también, un poco relacionándolo con lo anterior, que dicen, no, cuando tienes SIBO no puedes consumir alimentos fermentados, cuando tienes histamina alta no puedes consumir alimentos fermentados. ¿Qué alimentos fermentados? Estamos en lo mismo. Si te haces un chucrut, lo dejas fermentar las 2-3 semanas que son necesarias, ni poco como dicen en algunos tutoriales, no, lo necesario para que pasen todos los ciclos de microorganismos que necesitamos, y te lo comes, realmente el nivel de histamina es muy bajo, y ese aporte de microorganismos vivos, de ácido láctico, seguramente puede ser hasta beneficioso, porque ya me he acordado lo que te quería decir antes. Muchas veces dicen los alimentos fermentados sientan mal, por ejemplo, con SIBO, o personas con histamina. Pero es que cuando sientan mal los alimentos fermentados, o cuando tienes histamina, muchas veces, si tienes una intolerancia a la histamina, tienes que ver por qué tienes alimentos a la histamina. Exacto. Y eso es lo que tienes que corregir. Sea con o sin alimentos fermentados. Si te sientan mal, no los consumas. Eso yo creo que es algo básico. Si te sientan mal, no los consumas. No hay ninguna necesidad de forzarlo, pero si te sientan bien, ¿por qué no lo vas a consumir? No es lo mismo consumir un kéfir que consumir un kéfir de agua, que una kombucha, que un kimchi, que por ejemplo si llevas salsa de pescado va a ser muy alto en histamina, o por ejemplo un chucrut que acabas de hacer y que no tiene prácticamente histamina. Y relacionándolo con el SIBO, que de antes, que muchas personas dicen, no es que me sienta mal, me hincha. Ya, pero ¿por qué te hincha? ¿Seguro que son los microorganismos del alimento o es porque tienes las mucosas destrozadas? ¿O es porque tienes una falta de ácido estomacal enorme? ¿O es que tienes una disbiosis a todos los niveles enormes? Pero igual la culpa no la tienen los microorganismos vivos. Obviamente, si te sientan mal, no los consumas. Arregla todo lo que tienes que arreglar con un profesional actualizado y después meter los alimentos fermentados. Total. Pero que no significa... Sí, ahí. Vale, ya llegando al final del podcast, me gustaría hacerte las típicas preguntas que todo el mundo hace, pero que des tu opinión absolutamente, tu opinión personal, tu opinión como dietista y también como fermentista, ¿no? Que son, quizá divergen en algunos puntos. Háblame de la kombucha. ¿Es realmente tan saludable como la pintan o es un producto del marketing? Porque se le vende muchísimo, ahora que la kombucha es casi milagrosa, ¿no? Entonces... Yo creo que todos los alimentos que de repente se ponen entre comillas de moda, ¿no? O parecen extraños, ajenos a nuestra cultura y que de repente salen y que parece que a muchas personas les sienta bien, pues suelen tener un discurso mediático que polariza mucho, es decir, los peligros, si metes kombucha en Google, de hecho hace poco tuve que hacer una conferencia y empezaba la conferencia con titulares de periódicos, ¿no? Y se veían, por un lado, los riesgos de consumir kombucha, los peligros de la bebida de moda a la que es adicta la reina Leticia, los peligros, pero estamos hablando de periódicos generalistas a nivel nacional, titulares así de fuertes, obviamente sin basarse en absolutamente en nada. Después tienes los contrarios, los milagros, los 5 milagros de la kombucha, los 5 beneficios por los que no puedes, tienes que incluir sí o sí la kombucha en tu vida. Bueno, ¿cómo está el tema de la kombucha? Primero, la kombucha me parece un alimento muy interesante. Lo primero porque me parece interesante es por lo que hemos hablado al principio de la entrevista, que es porque ocupa un lugar en el cual te vas a tomar algo y si no quieres tomarte una cerveza, tomarte una kombucha es una opción pues bastante saludable para la mayoría de los casos y dependiendo de la kombucha que compres, que hoy en día hay de todo en el mercado, y es una opción pues por lo menos muy interesante, ¿no? Una bebida que sustituye a las bebidas alcohólicas, que es espumosa, que es baja en azúcar, la gran mayoría de casos, que es baja en alcohol, la gran mayoría de casos, y que además al consumirla tiene una diversidad de ácidos orgánicos como no se ve en ningún otro alimento, ni fermentado ni no fermentado. Tiene mucho ácido glucónico y glucurónico, que pues también es bastante raro. El ácido glucónico, por ejemplo, aparece un poco en el tomate, pero estamos viendo que la kombucha tiene unos niveles que no se aprecian en ningún otro alimento, ya sea fermentado o no fermentado. Y aparte estamos consumiendo microorganismos vivos, que ya hemos comentado que ese contacto con estos tipos de microorganismos pues es beneficioso. Entonces, hasta ahora sí es verdad que los estudios han sido in vitro, han sido en animales, y decían, no hay evidencia científica. En animales hay estudios a punta pala que se estudian muchísimas cosas de la kombucha, y todos son muy alentadores. Pero dicen, no hay evidencia científica. Yo primero, vale, sabemos de otro alimento muy parecido,
que sí tiene muchísima evidencia científica, que sí tiene muchísimos estudios controlados en humanos y que sí tiene muchos metaanálisis y revisiones sistemáticas en humanos donde prueba sus beneficios, que es el vinagre. El vinagre es ácido acético. ¿Qué tiene la kombucha? Pues mucho ácido acético. Entonces, sí es verdad que no podemos reducir la kombucha a los beneficios del ácido acético porque dirían que es nutricionismo, pero vamos, ya tenemos por lo menos un componente muy principal que ya sabemos que tiene muchos beneficios. Entonces, sí es verdad que el año pasado salieron los 2 primeros estudios controlados en humanos con la kombucha, que por lo menos ya se puede decir, ahora sí hay evidencia científica, poca, pero tampoco nos han dicho nada nuevo. El primero, que salió en febrero de 2023, decía que ayudaba a controlar la curva de glucosa postprandial, es decir, después de comer, es decir, si comías con la kombucha, pues el pico de glucosa pues, se amortiguaba un poco, como se ha visto en infinitos estudios con el vinagre. Y en el segundo, que salió en agosto, que de hecho cuando estaba escribiendo el libro ya estaba maquetado y estaba a punto de ir a impresión, dije, voy a poner una frase que ya que tanto de la kombucha no tiene evidencia científica, pues ya que hay 2, lo voy a meter, ¿no? Y este ya era en pacientes adultos con diabetes tipo 2 y también se veía que ayudaba a controlar la glucosa en sangre y que tenía muchos potenciales beneficios. Van a ir los beneficios por ese camino y seguramente pues cada vez veremos más y más y más. Lo que pasa es que en alimentación ya sabemos que los estudios cuestan mucho y si no hay un interés de la industria muy fuerte detrás, pues es complicado hacerlos porque son muy caros. Y la industria lo que está haciendo se está metiendo mucho con la kombucha. De hecho, ahora leí el otro día un titular que una famosa empresa de cerveza de Galicia ha comprado una empresa de kombucha del sur de España, después Pepsi se ha metido también comprando otras, con todas las grandes compañías se están metiendo porque ven que realmente hay mucho potencial, que es un mercado emergente que está subiendo como la espuma y que pueden sacar tajada. Entonces hay que ver un poco pues, cómo están haciendo esto, porque cada vez vemos la gran mayoría de kombuchas ahora mismo, la carbonatación es artificial, no es natural. Muchas llevan edulcorantes, muchas ahora aquí en España, de hecho está la moda, relacionándolo con lo de antes, del eritritol. Ahora es imposible, bueno, imposible no, pero es cada vez más difícil encontrar una kombucha sin eritritol. Y yo, que a mí personalmente no me gustan los edulcorantes, yo me tomo una kombucha con eritritol o con stevia, que en el fondo tampoco es una infusión de stevia, le están echando el steviol, le están echando el glucósido de steviol. Y a mí me sabe artificial, me sabe a refresco barato, es verdad, y cada vez está habiendo más de estas kombuchas. Entonces, bueno, cada vez espero que haya más investigación, pero también como consumidores cada vez vamos a tener que tener pues, un poquito más ojo de qué es lo que estamos comprando y aprender realmente a leer las etiquetas y a diferenciarlas y a saber qué estamos comprando, porque muchas veces nos pueden dar gato por liebre. Totalmente. Y luego quería que me hablaras también del vinagre, es decir, todos conocemos los beneficios, hemos hablado en anteriores ocasiones de los beneficios del vinagre de manzana de madre, etcétera, pero quería preguntarte también, o lanzar una lanza a favor de otro tipo de vinagres, por ejemplo, ¿qué diferencias hay entre el de manzana, el vinagre de vino tinto? ¿Son también opciones interesantes? ¿Tienen beneficios similares? Pues, a ver, aquí hay 2 puntos importantes. El primero es que, por lo que sea, la gran mayoría de estudios científicos se están haciendo con vinagre de sidra, vinagre de manzana. Entonces, ahí partimos que la evidencia mucho tira hacia vinagre de manzana, pero porque cuanto más estudios hay de un tipo específico, más se hacen porque ya pueden coger la información de los anteriores y es una bola que cada vez se va haciendo más grande. ¿El vinagre qué es? El vinagre es una bebida, es un líquido que primero ha pasado por una fermentación alcohólica, es decir, se convierte en una bebida alcohólica, es decir, vino, cerveza, cualquier cosa, sidra, pero puedes hacerlo una bebida alcohólica de frambuesa o de tomate, si quieres, de lo que quieras, una bebida alcohólica, que después, una vez se ha expuesto al oxígeno, entran las bacterias ácido-acéticas que metabolizan ese etanol y lo convierten en ácido acético. Entonces, realmente vinagre se puede hacer de cualquier cosa. De hecho, ahora estaba preparando, dentro de poco voy a hacer un taller online de un curso de vinagres y estaba revisando, es que justo el otro día, que ha salido, al final, no sé si principio de 2024 final 2023, una revisión sistemática en metaanálisis, la que te acabo de comentar antes, donde habla de los beneficios del vinagre y se ve que realmente pues el impacto que tiene para nuestra salud está yendo, bueno, ya no es que necesites evidencia científica en estudios controlados en humanos,
es que ya está más que probado en cuanto al metabolismo del azúcar, de la glucosa, Sí. en pacientes con diabetes, todo el tema de los ácidos grasos, de los lípidos, del colesterol, del metabolismo de los lípidos, eso que no me salía la palabra, se está viendo pues a muchos Precursor niveles. de cuerpos cetónicos también, es súper interesante. Exacto. Y esto realmente se está asociando a los ácidos orgánicos, no se está asociando tanto a los microorganismos vivos. Entonces, estos ácidos orgánicos aparecen en todos los vinagres. Entonces, es verdad que no hay un estudio con vinagre de frambuesa o con vinagre incluso de vino hay bastantes pocos, pero realmente los beneficios están asociados al ácido acético, y el ácido acético es el ácido que aparece absolutamente en todos los vinagres que hacemos. Muy interesante. Ya para concluir, te quería preguntar, porque es verdad que podíamos hablar aquí, Sí, esto horas. te quería preguntar ¿cuál es tu top 5 alimentos fermentados y por qué? Sé que es difícil, porque para que papá o mamá, ¿no? Pero decir, bueno, pues esto es mi de esto por lo que sea, ¿eh? Ya no solo por los beneficios, sino a ti a nivel personal, ¿con cuáles te quedas? Top 5. Top 5. Pues a ver, yo cogería la kombucha, porque es con el que empecé, y porque me parece un alimento súper interesante para incluir, si no hay patologías digestivas que lo contraindiquen, muy interesante. 2. Kéfir de leche, si consumes lácteos. ¿Por qué? Porque a día de hoy es el único que aparece en una guía clínica. De hecho, aparece en la guía de probióticos y prebióticos de la Organización Mundial de Gastroenterología como coadyuvante para el tratamiento del Helicobacter pylori. Y simplemente por tener la medallita esa de aparecer con lo difícil que es que estas cosas aparezcan en las guías médicas, simplemente por tener ese honor, ya le doy el puesto número 2. Un vegetal lactofermentado, porque ya sabemos que la gran mayoría tienen Lactobacillus plantarum, que es un microorganismo que muchas de sus cepas han estudiado por potenciales probióticos, de hecho hay probióticos con cepas específicas de este microorganismo, entonces sabemos que tienen beneficios a nivel de especie que podrían ser potencialmente conjuntos, entonces me parece que los vegetales fermentados aparte de tener ácido láctico, que también tiene muchísima evidencia científica. ¿Cómo cuál? O sea, pon Chucrut, por ejemplo. Chucrut me parece de los más interesantes, de los más sencillos de hacer, porque para hacerlo en casa necesitas sal y col, no necesitas nada más, es que no necesitas absolutamente nada. Vale. Entonces, un vegetal lactofermentado, ya hemos dicho kombucha, kéfir de leche, un vegetal lactofermentado, y por poner de otros tipos, yo pondría el miso. El miso porque me parece que es el gran potenciador de sabor de la alimentación a nivel gastronómico, me parece que es súper interesante, ya no por los potenciales beneficios que pueda tener, que todavía hace falta muchos estudios, aunque la verdad es que tiene potenciales beneficios muy diferentes a otros alimentos fermentados. También el proceso de fermentación es diferente, primero se produce por MOS, después hay una fermentación tipo mixto, bueno, me parece muy interesante, ¿no? Un alimento, pero que aparte aporta yo siempre digo, la famosa pastilla de caldo que utilizaban todas nuestras abuelas para hacer sopa. Pues no, eso es la basura, eso es glutamato monosódico, eso no sirve absolutamente de nada. Coge una cucharadita de miso y la utilizas absolutamente igual que la utilizas esa pastilla. Y es un cambio en tu vida que realmente va a haber un antes y un después. Y después, por cerrar el ciclo, y aunque sea lo más raro y que no creo que a muchas personas en Europa les guste, a no ser que hagan un esfuerzo real para introducirlo en su alimentación, es el natto. ¿Por qué? Es un tipo de fermentación muy diferente al resto, los microorganismos que tienen también son muy interesantes, de hecho aparecen bacillus, que hay pocos, solo aparecen en las fermentaciones alcalinas, y aquí, por lo que es en Europa, no tenemos, en nuestra cultura no están este tipo de fermentaciones. Entonces me parece muy interesante, me parece que los exopolisacáridos que tienen un potencial efecto prebiótico muy interesante, tienen muchísima vitamina K2, y además se puede hacer de cualquier legumbre. Si alguna persona dice, es que yo no quiero comer soja, ¿no? Hay mucha persona que no quiere comer soja, pues si tú lo haces en tu casa lo puedes hacer de garbanzos perfectamente, o de alubias de aquí, de la península ibérica, que vienen de aquí, ecológicas y lo que quieras, se puede hacer de muchos alimentos.
Pues, oye, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas Nada. gracias por tu aportación. Nosotros nos vemos en el siguiente podcast como siempre. No olvidéis dar un buen like para apoyar este contenido y os invito a suscribiros y a compartir este episodio si os ha gustado. Hasta la próxima.